les había contado, ahora están viendo el diseño, les Yo justo había lo tengo contado, en la compu, el diseño. No, nada, lo había puesto en la compu para ir chumeándolo también, pero... pero bueno, lo vamos compartiendo. Perfecto. Eh, yo les había explicado el otro día y subí un audio, igual ahora lo estoy grabando y después se los pongo en YouTube, así lo pueden ver más fácil. Yo había llegado a explicar hasta la página 27 que habla de educación inclusiva. Si quieren vuelvo a explicar más o menos en líneas generales desde el principio, o no sé si lo leyeron y quieren que continúe. Yo lo leí, se me hizo medio denso a veces por partes, repetitivo también, así que me vino bien el audio que habías hecho el otro Claro. día. Pero lo que no quiere decir que tenga cosas interesantes, porque la verdad que parecen más progres que nosotros estos muchachos. Pero bueno, ¿Más? si bien más progresista que uno, Ah, a modo de chiste, digamos. Lo que sí. menos esperaba de un diseño hecho por un gobierno liberal, Mm. oligarca, todo, saqueador y todo lo que fueron, me pareció bastante coherente igual la postura en cuanto a la educación. Igualmente, estos diseños curriculares surgen de una política educativa común para toda América Latina que Ah, se empieza a pensar a partir de después del 2000. Eh, claro, Esta cuestión de poder incluir cuestiones como uso de las tecnologías como algo transversal de todas las disciplinas, la cuestión de atender a la diversidad y el aprender a aprender y el evaluar capacidades en lugar de contenidos, viene ya pensado desde la política de los post-90. O sea que esto está pensado desde la época de la implementación de la ley de educación nacional de los 2000 para adelante, en toda América Latina, donde el contexto era diferente y había otros tipos de ni hablar. gobierno en América Latina. Entonces estos desarrollos no es que se les ocurrió al gobierno macrista, No, sino que vino de ni una hablar. política educativa general que venía trabajándose a partir del 2000 en adelante para poder superar el desastre que ocasionó la etapa de los 90, neoliberal de los 90 en el sistema educativo argentino y de América Latina, que lo que hace es destruir la educación y el sistema educativo argentino y de toda América Latina que tomó ese modelo, ¿no? Entonces, estos lineamientos vienen retomando cuestiones, como dije, básicas. Continúan con esta Pato, te línea. interrumpo con una pregunta. Sí, Perdón, ¿hay un organismo que regule esto que estás diciendo? Digo, que acumule o homogeneice, si existiera la palabra, eh, estos lineamientos de los que estás hablando. ¿Hay un organismo físico? en Argentina sí, Lo de Latinoamérica. y No, esto que En América Latina se de- hacen reuniones y acuerdos en conjunto. Ahora no, antes, bueno, teníamos esto del Mercosur, donde se trataban no solo cuestiones económicas, sino generales de toda América Latina. Yo pienso que teniendo la Convención de los pero Derechos del específico de la Niño, educación. no, específico de educación no. Lo que pasa que vos tenés Ah, bien, como algo universal en toda América Latina la Declaración de los Derechos del Niño. Dentro de esos derechos del niño claro. está la cuestión educativa, y eso es un organismo internacional. Yo pienso que estas medidas que se toman tienen que estar digitadas en toda América Latina para que haya cierta unidad de criterio, ¿no? Pero bueno, al no tener organismos que articulen esta cuestión de lo que es América Latina,
porque hay organismos como la CEPAL, que es para América Latina, Centro de Estudios Económicos para América Latina, pero de cuestión educativas específicas no sé cómo se están articulando. La verdad que desconozco. Dentro de Argentina sí, para que haya una unidad de criterio se trabaja con cuestiones, con el Consejo General de Educación, donde se toman las decisiones para toda la República Argentina. Igualmente, hay organismos que por ahí no son gubernamentales, pero que se ocupan de lo que es de monitorear toda la cuestión educativa de América Latina, que hay páginas, yo tenía algunas páginas y con publicaciones que había compartido en otros momentos, donde presentan el panorama educativo de los distintos países de América Latina, y donde se comparan y se hacen distintas propuestas, pero eso es a partir de la CTA, por ejemplo, y organismos de Claro, ese tipo. por ahí venía mi pregunta. Sí. Claro, yo había escuchado que, ¿cómo se llama el que está al frente de la CTA? Sí. No la autónoma, la otra, la de los trabajadores. Sí. Wojaski. Sí, que tenía un puesto así. Eso hay, después les comparto la página, eso trabaja lo que es educación, pero en toda América Latina, y se muestran y se comparan, y están los textos para las publicaciones para leer muy interesantes. Yo por ahí las usaba a veces en política educativa, porque es interesante, y sobre todo para tomar como ejemplo el modelo de Bolivia, que había implementado Evo, y que había aumentado la calidad educativa sin privatización en una maravilla, que era un modelo para tomar. Así que bueno, después les voy a compartir la página porque se llama la Internacional de la Educación, me parece. Espérate que lo busco. La Internacional de la Educación. A ver si es así. Y sobre lo de Bolivia, ¿hay algún documento que pueda llegar a pasar? Todo está ahí. Bárbaro. La Internacional de la Educación es la página Internacional de la Educación América Latina. Ok. Eso es el organismo que organiza. Dice, cuenta con más de 400 organizaciones, representa más de 30 millones de docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación, integra a 177 países de varias regiones de todo el mundo, incluye desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. Ese es el organismo. Ahora se los escribo acá. www.ei, a ver, no puedo por chatear. -ie-al.org. La Internacional de la Educación América Latina. Después se los comparto porque la verdad que es muy interesante lo que tienen ahí. Bueno, entonces, cuestión importante, que esto que estamos implementando viene pensado de unos años, de hace 20 años casi. Los diseños curriculares se van actualizando porque se supone que hay cambios en lo que es la información, la tecnología y actualización de contenidos, y si vamos a brindar una educación de calidad, tenemos que brindar contenidos acordes a las necesidades de la sociedad de cada momento. Estos diseños curriculares se fueron renovando desde el 2018, 2019. En este, que es para la educación primaria, van a encontrar, como les decía hace un rato, contenidos de primer ciclo y segundo ciclo de las distintas áreas. Tiene vigencia solo para la provincia de Buenos Aires, aunque no va a haber muchas diferencias
con otras provincias, porque lo que se hace en la provincia de Buenos Aires es contextualizar los núcleos de aprendizajes prioritarios, los NAP. ¿Se acuerdan qué eran los NAP? Sí, los núcleos de aprendizaje prioritario, digamos. ¿Y para qué sirven? Yo por lo que entiendo, Pato, es una coherencia que, bueno. Contenidos que están establecidos, ¿no? Ya comunes. Claro, contenidos comunes para toda la República Argentina. Entonces va a haber una primer contextualización en las provincias, que van a adecuar esos contenidos a las características de cada provincia. Entonces, lo que nos cuentan en un primer momento, con todo ese palabrerío y esas explicaciones, es la necesidad de actualizar los diseños curriculares como un reto para la provincia, buscando el desarrollo de competencias y el logro de capacidades, que es algo diferente que aparece en este diseño, que en el anterior no existía. Empiezan a hablar del logro de capacidades para apuntar a lograr más que un contenido. No enseñamos solo un contenido aislado, sino que desde las distintas áreas enseñamos contenidos que van a permitir el logro de capacidades generales que van a servir al alumno para desempeñarse en toda su vida, aprender a aprender, pensamiento crítico, el trabajo con otros. Entonces, apuntamos al logro de estas capacidades como cuestiones generales de la educación que esperamos lograr. En estos documentos además van a ver que hay resoluciones, porque justamente la normativa al docente se le presenta para que vea cuál es el marco legal que sustenta estos diseños curriculares. No es que le largamos solo los contenidos, no, sino que tenemos que conocer realmente cuál es la ley, que es la ley de la provincia, 13.688 del 2007, que está en vigencia y que determina que los diseños curriculares están determinados por cada provincia, hablan de los acuerdos federales para que haya esta unidad de criterio en la decisión de qué contenidos voy a poner en cada provincia dentro de los diseños curriculares. Y otra cuestión importante que sigue sosteniendo este diseño es la validez nacional. Validez nacional de todos los títulos. A partir del 2006, con la Ley Nacional de Educación en el gobierno de Néstor Kirchner y con la Ley de Educación de la provincia, se determina que todos los títulos tienen validez nacional, no solo de los profesorados, como el de ustedes, sino que los de jardín, de primario, de secundario, de cualquier orientación, tienen validez en cualquier provincia para poder continuar los estudios sin tener que revalidar nada. Aparte determinan cuáles son las áreas que van a existir en los diseños, ciencias naturales, sociales, lenguas extranjeras, prácticas del lenguaje, matemática, artística, formación ética, tecnología, ESI. Bueno, y lo que habíamos visto, que dentro del índice habíamos llegado a ver que nos presentan algunos principios organizadores del diseño, porque piensen ustedes que nosotros que estábamos trabajando, yo que como profe tenía que enseñarlos a los futuros docentes, tenía que aprender a usar también un nuevo diseño. Y el profe que está en actividad y que no tiene un profesor a cargo para que se lo explique, se hicieron jornadas institucionales para poder aprender a leer este diseño y aprender a manejarlo. Porque no podíamos seguir usando el anterior, porque cuando un diseño curricular entra en vigencia, el anterior prescribe. Entonces, si yo utilizo el diseño curricular anterior estando este en vigencia,
estoy incumpliendo una ley. Los diseños curriculares son prescriptivos y tienen carácter de ley. Entonces, al aparecer esto, sí o sí a la fuerza, tuvimos que aprender a leer estos diseños curriculares. Entonces, en las primeras partes, nos explicaban cómo leer el diseño. Cuestión importante, entender la educación como una política pública, por más que hay una descentralización educativa, y la educación de la provincia está a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, es responsabilidad del Estado brindar este derecho a la educación. Nos comentan que como política pública se implementó a partir del 2016 un plan que se llama el Plan Argentina Enseña y Aprende. Ese plan termina en el 2021 y se determina en ese plan, que es algo político, cómo se va a mejorar la calidad educativa. Dentro de ese plan para mejorar la calidad educativa está la actualización de contenidos. Contenidos viejos no mejoran la calidad educativa. Entonces, por eso se actualizan estos diseños, siendo una responsabilidad del Estado provincial, en este caso. Hablan de la actualización curricular, de las características que tiene este diseño, que fue trabajado a partir de distintas mesas de trabajo con las distintas bases, que incorporan módulos para poder explicar cómo trabajar los contenidos transversales, como son educación sexual integral, educación inclusiva y TIC. De TIC y educación inclusiva tenemos 2 módulos escritos. Sobre ESI se hicieron capacitaciones en las escuelas donde los docentes participaron, no solo leyendo, sino trabajando en distintas reuniones. Esta propuesta... Pato, ¿qué significa las TIC? ¿Te dice? ¿Qué son las siglas? Tecnologías de la información y la comunicación. Okay. El uso de la compu, de las redes, de la tablet. Eso es un contenido transversal. Educación inclusiva, TIC, ESI y formación ciudadana son 4 contenidos transversales determinados por el Estado que se van a trabajar en todas las áreas, desde jardín hasta la finalización de la secundaria obligatoria, ¿no? Algo importante que nos explican ahí, yo el otro día en el audio les contaba, que si yo tengo que leer este diseño y aprenderlo sola, y lo voy a poder comprender porque tiene un registro, una escritura sencilla, simple, porque está destinado a los docentes y futuros docentes que tenemos que usarlo todos los días. Claro. Van a ver que está dividido en 2 ciclos, por eso dice estructura ciclada y graduada. Si se corta, volvemos a entrar, ¿saben? Porque me queda 1 minuto, pero era más el tiempo que estuve tratando de conectarme que otra cosa. Así que cuando se corte, ingresamos de nuevo. Ciclada y graduada, primer ciclo, primero, segundo y tercero, y después se divide en otra parte del diseño con segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Vamos a ver, y después graduado porque tenemos los contenidos divididos para primer año, para segundo, para tercero, que es fácil para poder concretarlo. Ustedes van buscando y dice primer ciclo, tercer año, objetivos y los contenidos, o sea que es de muy fácil lectura. Habla de materiales complementarios, que yo espero que me alcance el tiempo para poder verlo. Eso me pareció re interesante. Ni sabía que existía. Yo ahora se los voy a subir para que sepan que están y después voy a explicarles de qué se trata. Hay 4 documentos de apoyo para primaria, hay otros para inicial y hay para secundaria.
que complementan este diseño. En uno les explican cómo hacer secuencias, y hay ejemplos y secuencias didácticas hechas. En otro habla de proyectos. Otro les da ejemplos de distintos tipos de planificaciones anuales, cómo hacer planificaciones de por año, por trimestre, con distintos ejemplos y escritos de manera sencilla, porque piensen que tuvimos que aprender